De ser un agente ejemplar a invadir la justicia durante más de 4 décadas. Esta es la historia real de Joseph James DeAngelo, un individuo que operó en las sombras mientras vestía el uniforme de la ley. Un hombre cuya doble vida le permitió perpetrar una serie de crímenes atroces. Nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por tensiones familiares y situaciones de abuso, según registros posteriores. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam y posteriormente se formó en justicia criminal. Entre 1973 y 1979 se desempeñó como oficial de la policía de Exeter y Auburn, California. Pese a su fachada de disciplina y profesional, DeAngelo mostraba conductas erráticas fuera del trabajo. En 1979 fue despedido tras ser sorprendido robando en una ferretería. La teoría de algunos criminólogos indica que este evento fue el catalizador que marcó su paso definitivo hacia una espiral de violencia sin precedentes. Conocido por varios apodos, DeAngelo generó una ola de terror, desde 1974 hasta 1989, por todo el estado de California. Siendo conocido como el Visalia Ratzinger, de 1974 hasta 1975, comenzó con allanamientos aparentemente menores en la ciudad de Visalia. Objetos pequeños, personales y sin mucho valor económico desaparecían de las viviendas. Sin embargo, el patrón dejaba entrever una intención distinta. Se trataba de una preparación, una fase exploratoria. El 11 de septiembre de 1975, Claude Snelling, profesor de periodismo, fue asesinado de un disparo mientras intentaba impedir el secuestro de su hija Beth, de 16 años. La escena reveló que Snelling fue abatido en la entrada de su casa y que el atacante huyó inmediatamente tras el disparo. Fue el primer homicidio confirmado de DeAngelo y el primero en evidenciar la transición entre un criminal invasor a un asesino a sangre fría. De 1976 a 1979, DeAngelo fue conocido como el East Area Rapist en Sacramento y otras zonas del norte de California, comenzando con una oleada de violaciones que sacudiría a la comunidad. El modus operandi era perturbador. DeAngelo irrumpía en la noche con el rostro cubierto y armado. Ataba a sus víctimas, las agredía física y psicológicamente, y se quedaba en las casas durante horas, torturándolas con amenazas y manipulación mental. Utilizaba platos apilados sobre los cuerpos de las víctimas, advirtiendo que si escuchaba el más mínimo ruido, las asesinaría. Se ha documentado incluso que comía alimentos de la cocina durante sus ataques, mostrando un nivel de sangre fría escalofriante. La policía estaba desconcertada y el agresor no dejaba pistas claras. Uno de los casos más recordados fue el ataque a una pareja en Carmichael en 1978. El agresor ató al esposo, lo colocó boca abajo y procedió a violar a su esposa, repetidamente mientras lo obligaba a escuchar. Cuando las autoridades llegaron, encontraron cuerdas improvisadas, marcas de abrasión en muñecas y tobillos, y una botella de cerveza vacía, aún fría en la mesa. DeAngelo se había tomado el tiempo de beber antes de huir. Una sobreviviente declaró durante el juicio: "Yo tenía 13 años. Nunca olvidaré su respiración detrás de mí, mientras me susurraba que si lloraba, mataría a mis padres en la habitación contigua". Otro de los casos más sonados fue el de Brian y Katie McGuire, asesinados en 1978. Eran una pareja joven que paseaban a su perro en Rancho Córdoba, una comunidad tranquila donde residían. Brian era oficial de la Fuerza Aérea y Katie trabajaba como asistente de guardería. Esa noche fueron sorprendidos por DeAngelo en un aparente intento de irrupción fallida. Al percatarse de la amenaza, corrieron por un callejón para escapar, pero fueron alcanzados. Brian fue asesinado a tiros tras un enfrentamiento. Katie intentó huir, pero también fue abatida. Sus cuerpos fueron encontrados por un vecino alertando de los disparos. Este doble homicidio marcó un giro en el patrón del criminal, mostrando que su violencia podía extenderse incluso fuera del lugar. De 1979 a 1986, DeAngelo fue conocido como el Original Night Stalker al trasladarse al sur de California. Se volvió más letal. Los asaltos pasaron a convertirse en homicidios. Se le atribuyen al menos 13 asesinatos, todos ejecutados con frialdad clínica. Atacaba principalmente a parejas, sometiéndolas con violencia y posteriormente las asesinaba, dejando escenas del crimen ordenadas, casi ritualizadas. Entre las víctimas más recordadas se encuentran Robert Offerman y Deborah Manning. En 1979, encontrados en su casa en Goleta, ambos fueron sorprendidos mientras dormían. Lucharon, pero fueron asesinados a tiros. Las cuerdas usadas para atarlos y el desorden de la habitación revelaron una confrontación intensa. Charlene y Lyman Smith, en 1980,
Atacados en su casa de Ventura, ambos fueron asesinados con un tronco de leña. Sus cuerpos estaban cubiertos con una manta, colocados de forma deliberada. La brutalidad y simbolismo de la escena conmocionaron incluso a los forenses más experimentados. Keith y Patrice Harrington, en 1980. Ambos estaban recién casados. La noche del crimen estaban en su dormitorio, descansando tras una cena familiar. Fueron encontrados golpeados hasta la muerte. Ella había sido agredida sexualmente. La escena sin señales de entrada forzada revelaban que el ataque había sido planeado con precisión. Manuela Whithorn, 1981, de 28 años, era una joven reservada y amante de la lectura. Vivía en Irvine y se encontraba sola porque su esposo estaba hospitalizado. Fue atacada en su habitación, violada y estrangulada. Su cuerpo fue hallado sobre la cama, cuidadosamente cubierto por sábanas, en una escena escalofriantemente ordenada. Sherry Domingo y Gregory Sánchez, 1981, también en Goleta, estaban pasando un fin de semana juntos en casa de un familiar. Fueron atacados mientras dormían. Gregory intentó defender a Sherry, pero fue abatido a golpes y disparos. Sherry fue violada y asesinada. El crimen fue uno de los más violentos del caso. Janelle Cruz, 1986, fue la última víctima conocida. Tenía 18 años y trabajaba en una pizzería local. La noche de su muerte, se encontraba sola en casa mientras que su familia estaba de viaje. Fue brutalmente golpeada y violada. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente por una amiga de la familia. El crimen, cometido con una especial brutalidad, cerró un ciclo de asesinatos que duró más de una década. Uno de los investigadores principales señaló en un documento judicial: cada escena del crimen era una lección de control y cálculo. El asesino no improvisaba, ejecutaba. Durante años, el caso permaneció sin resolver. La falta de tecnología forense impedía establecer conexiones claras entre los distintos alias que se le dieron: Visalia Rasenker, East Area Rapist y Original Night Stalker. Las jurisdicciones estaban fragmentadas, cada uno investigando sus propios casos sin una visión unificada. Fue hasta la década de los 90 que algunos investigadores comenzaron a sospechar que estos crímenes estaban relacionados. En 2001, gracias al análisis de ADN extraído de las escenas del crimen, el FBI confirmó que el East Area Rapist y el Original Night Stalker eran la misma persona. Sin embargo, la identidad del asesino seguía siendo un misterio. La clave para resolver el caso llegó con la tecnología de genealogía genética. En 2018, el investigador Paul Halls y su equipo trabajaron con un perfil de ADN del asesino y lo subieron a GEDmatch, una base de datos pública utilizada por personas que buscan rastrear su ascendencia familiar. A través del análisis de árboles genealógicos, lograron identificar varios parientes lejanos del sospechoso. Fue un trabajo minucioso. El equipo examinó registros públicos, certificados de nacimiento, defunciones, matrimonios y censos para construir posibles árboles familiares. Finalmente, todas las ramas apuntaron a un hombre, Joseph James DeAngelo. Había estado escondido a plena vista. Una vez identificado, las autoridades lo colocaron bajo vigilancia. Recolectaron muestras de ADN indirectamente de objetos que él desechó, entre ellos, un pañuelo y una muestra de ADN de una puerta de su auto. Los resultados coincidieron con el perfil genético del asesino. El 24 de abril de 2018, DeAngelo fue arrestado frente a su casa en Citrus Heights, California. Los oficiales reportaron que se mostró sorprendentemente tranquilo. En su hogar encontraron armas, recuerdos y objetos que lo vinculaban a los crímenes. Cuando fue confrontado por los detectives, pronunció una sola frase: "Solo le hice caso a Jerry", haciendo alusión a la supuesta voz en su cabeza que lo impulsaba a matar. Durante el proceso judicial, DeAngelo se declaró culpable de 13 asesinatos y decenas de violaciones. Su comportamiento en la corte contrastaba con la brutalidad de sus actos. Envejecido, en silla de ruedas y con voz débil, su imagen generó indignación entre los familiares de las víctimas. Confesó haber vivido con una voz interna a la que llamaba Jerry, la cual lo impulsaba a cometer los crímenes. Una explicación perturbadora que dejó a los psiquiatras y analistas divididos: trastorno mental o construcción para evadir la responsabilidad plena. Una de las víctimas sobrevivientes expresó ante el tribunal: "He vivido décadas esperando este momento. Él me robó mi niñez. Hoy recupero algo de ella con su condena". El caso de DeAngelo representa uno de los episodios más oscuros de la historia criminal moderna. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, eso no quita las cicatrices invisibles y los traumas que se dejaron atrás, que ahora sencillamente se sopesarán con el tiempo.